aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, lo siguiente: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, hasta ahí vamos a llegar. Repito, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliere la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, contexto: ¿quién era Ciro, rey de Persia? ¿A qué se está refiriendo el libro de Esdras? Te voy a dar un contexto muy breve. Dios ama a su pueblo, pero su pueblo fue infiel con Dios y lo desobedeció una y otra y otra y otra vez. Entonces Dios manda palabra a través del profeta Jeremías y dice que los iban a llevar cautivos e iban a estar en cautividad como esclavos 70 años en Babilonia. Y cuando se llevan cautivos al pueblo de Dios, había un rey de Babilonia, se llamaba Nabucodonosor. Pero Dios usa al profeta Daniel, a sus amigos, y Nabucodonosor termina diciendo que el rey de Daniel es Dios de dioses y es el Altísimo. Y Nabucodonosor entiende que Jehová es Dios. Te voy a resumir. Pero después de Nabucodonosor queda Belsasar, y él no honra a Dios. Y un día, una noche de copas, está ahí alegre con su gente. Dice, tráiganse los utensilios del templo para tomar vino y usarlos. Los utensilios los habían traído del templo de Dios, y los utensilios habían sido consagrados para servir a Dios. Y este fulano, este tipejo,
los agarra para su vino. Y en ese momento dice la Biblia que aparece una mano y dice Tekel, Tekel. Humano parsim. Y no sabe qué significa la escritura. ¿Y quién cree que manda a llamar? Al profeta Daniel. Y viene el profeta Daniel e interpreta la inscripción y prácticamente le dice: fuiste pesado en balanza y fuiste hallado no digno, y vas a perder tu reino. Y en ese momento el rey Darío del imperio medo-persa entra y ese día lo acaban y pierde su reino. Y Dios usa al rey Darío. Y después del rey Darío hay otro rey que se llama Ciro el Grande. Y Ciro el Grande es el que escribe esto. Empieza el libro de Esdras describiendo a Ciro, rey de Persia. Ciro, conocido como Ciro el Grande. Y empieza el libro de Esdras con un decreto de Ciro. ¿Quién era Ciro para que entiendas? El imperio medo-persa era la superpotencia de ese momento. Entonces, Ciro humanamente era el rey más poderoso de la tierra. Y saca un decreto muy impactante. El rey más poderoso de la tierra, en ese entonces, saca un decreto muy impactante. ¿Quieres saber cuál fue el decreto? ¿Quieres saber cuál fue el decreto? Pues aún no. Aún no. Pero ahorita lo vas a saber. Solo quédate con algo. Dile al de al lado: solo el rey puede hacer decretos. Y el decreto del rey, nadie lo invalida. Y dile: pero si el decreto viene del Rey de Reyes, todo se mueve para que el decreto se cumpla. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Ok, vamos a quedarnos aquí. Y primero habla que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Vamos a ver qué había dicho el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, aproximadamente 70 años antes, escribe esto. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Acuérdate que se habían llevado al pueblo de Dios de la región del pueblo de Dios, lo que antes era Canaán, y se los habían llevado a Babilonia. Y dice: cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis
de todo vuestro corazón. ¿Sabes cuánto tiempo había pasado de que se dio esta profecía de Dios a través del profeta Jeremías a Esdras 1:1 cuando Ciro suelta la palabra? 70 años. 70 años antes el Señor usa a su profeta y dice que en 70 años van a regresar de la cautividad. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. 70 años habían pasado. Y 70 años después Ciro estaba dando un decreto de parte de Dios. Dile al de al lado, cuando el Rey de Reyes, cuando Dios da un decreto, nadie se puede oponer. Él mueve todo, pero su palabra se cumple. Está sorprendente lo de los 70 años. Pero ¿quieres saber algo más sorprendente? Mira, hermano, se me puso la piel de gallina. ¿Quieren saber algo más sorprendente? ¿Estás listo? Te puedes empachar. Yo me empaché. 150 años antes de que Ciro naciera, Dios habló de Ciro a través del profeta Isaías y lo nombró por su nombre. Miren, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Porque después de la cautividad por la desobediencia del pueblo de Dios, la ciudad fue destruida, fue quemada. Y 150 años antes de Ciro, mira lo que dice Dios usando al profeta Isaías. Y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Quizás se equivocó Isaías, pastor, porque eran 150 años antes, y por eso lo repite. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Ciro estaba a años de nacer. Isaías jamás conoció a Ciro. Pero 150 años antes, Dios, que conoce todas las cosas, no solo llama a Ciro, sino mira cómo está describiendo quién iba a ser Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro,
haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y sigue: por amor de mi siervo Jacob. Y me van a decir ustedes, pero Ciro ni era de Israel. Y el Señor sigue: te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. $150 años después, le dicen a Ciro, cuando ya era rey, cuando ya habían derrocado al imperio babilónico, lo cual era humanamente imposible. Las murallas de Babilonia y el diseño de Babilonia estaba construido de una manera que era infranqueable, era indestructible para el hombre. Aunque los sitiaran para no dejarlos entrar y salir, Babilonia tenía provisión para estar décadas encerrados. Pero dicen los historiadores que cuando entró el imperio medo-persa fue por una revelación, porque Babilonia tenía un punto débil que ni siquiera ellos sabían que tenían. El río entraba a Babilonia, y cuando el río bajaba podían entrar por el río que entraba a Babilonia y no se ahogaban porque el río había bajado. Y dice Dios, es que yo soy el que lo va a poner sobre reyes en autoridad. 150 años antes. E imagínate que llega con Ciro 150 años después y le dicen, oiga rey, ¿qué cree? Hace 150 años que usted ni siquiera había nacido, y que obviamente no se sabía que usted iba a ser el rey más poderoso de la tierra. Dios habló de usted y lo llamó por su nombre y le dio instrucciones precisas de lo que había de hacer. Dice el historiador Flavio Josefo que no se explican cómo es que el rey Ciro le llegaron esas profecías a las manos. Solo datan los historiadores que Ciro mandó a buscar los pergaminos y quedó sorprendido cuando leyó la profecía, cuando Dios le dice, y te he llamado por tu nombre y yo te he levantado, aunque no me conociste, yo soy Jehová. Y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Cuando el Rey de Reyes decreta algo, ¿quién es el Rey de Reyes? El Señor. Porque hay reyes en la tierra, pero está el Rey de todos los reyes. Cuando el Rey de Reyes y Señor de señores
decreta algo, nadie lo puede parar. Movió a Jeremías 70 años antes. Impactante. Pero mueve a Isaías 150 años antes. Y llama a Ciro por su nombre. Dile al de al lado: impactante. No, así, impactante. Sí, hermanos, es que no puedes escuchar la palabra. No, es impactante. Aquí hay un varón. Es impactante, Pedro. Yo leo la palabra y chillo. Es impactante. ¿Y quieres saber algo más impactante? Flavio Josefo dice: no sabemos cómo llegó la profecía a las manos de Ciro, que le hizo dar el decreto. Pero Dios sí sabe. Daniel 1:21. Y continuó Daniel, ¿quién? El profeta, hasta el año primero del rey Ciro. Daniel 6:28. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Daniel 10:1. En el año tercero del rey Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿A quién habrá usado Dios para llevarle la profecía de Isaías y de Jeremías a Ciro? Sí, Daniel fue un profeta que Dios usó con 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Mire mi piel de gallina. Es que quiero que entiendas algo, iglesia. Nada se le va a Dios. Dios es dueño de todo. Es el Altísimo. Es el Todopoderoso. Mueve. Mueve a Isaías, mueve a Jeremías, mueve a Daniel, pone a Ciro, levanta a Darío, levanta a Nabucodonosor. Dios es un Dios amoroso. ¿Quieres saber qué es lo que el Señor instruyó a Ciro 150 años después para que decretara cuando él lo levantara como rey? Esdras 1 del 1 al 11. Escucha bien. Ahora sí lo vamos a leer completo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Qué hizo?
¿Qué hizo? Despertó. ¿Te ha pasado que antes decías, es que las cosas de Dios no me llamaban, no, hasta te dormías? Pero cuando el Señor despierta tu espíritu, dices, yo tengo que estar ahí, yo tengo que alabar, yo tengo que adorar. Despierta tu espíritu. Le habla a tu espíritu y lo despierta. Cuando yo andaba de bribón y me hubieran dicho, va a ser pastor, no me hubiera echado a reír. Nunca lo hubiera creído. Pero cuando Dios despertó mi espíritu, puso un fuego dentro de mí que no pude contener. Cuando Dios despierta tu espíritu, ya no puedes volver a ser igual, porque quedas despertado para el propósito divino de Dios en tu vida. Y eso le pasó a Ciro. Ciro era un rey cualquiera, hasta que el Señor despierta su espíritu. Voltea a ver al de al lado, así como si estuvieras domando un jabalí, y dile, despierta tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Nadie se agarró al hermano, agárrenselo para que despierte. Despierta tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. No le haga hoy, despiértelo. Despierta tú que duermes, así, con autoridad, hermana, ya, y hermana, las dos así, manita. Tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Eso. Hasta saltó el hermano. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Ahora sí, ¿quieres saber qué dijo? ¿Quieres saber qué decretó? Ahí va. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, regresen, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios. La cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado. ¿Qué había dicho el Señor en la profecía del profeta Jeremías? Que de donde los había esparcido los iba a reunir. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, hasta el Señor le dice a Ciro, no solo van a reedificar la casa, sino que los demás les ayuden. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios.
para subir a edificar la casa de Jehová. Ayúdame a leer esta parte porque te veo medio. A ver. ¿Y todos? No, tiempo. No, y desde entonces. ¿Quién subió a edificar la casa de Jehová? ¿Todos? Todos aquellos que su espíritu despertó. Dios. Wow. Los dormilones se quedaron. Subieron a edificar la casa de Jehová todos aquellos que fueron despertados en su espíritu por Dios. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios. Miren qué hizo el rey Ciro. ¿Se acuerdan del pillo este del Belsasar ese? Tipejo. Miren lo que hace Ciro. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sepasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Ese fue el decreto de Ciro. ¿Qué había dicho el Señor a través de su profeta Jeremías? Jeremías fue usado para escribir el libro de Lamentaciones. Todo el libro de Lamentaciones es una lamentación donde Dios, usando a Jeremías, les dice: es que yo los amo porque han sido infieles una y otra vez. De hecho, una vez el Señor se agarra a un profeta, Oseas, y le dice: ve y cásate con una mujer de la vida galante. Hay niños presentes. Gomer, y ámala, y cuídala, y límpiala, y vístela. Y Oseas obedeció y amó a Gomer y la sacó de esa vida y la vistió y la amó y la levantó. Y la Gomer esa se iba con otros, infiel. Y Oseas: pero Señor, sigue la amando. Y el Señor le dice: para que veas cómo es mi amor por mi pueblo Israel, que una y otra vez yo lo he amado, lo he limpiado, lo he levantado, lo he vestido, y van y me son infieles
y me dan la espalda. Cuando Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, puedes ver el corazón de Dios diciéndole a su pueblo: yo los amo tanto, ¿por qué una y otra vez se van tras otros amores? Pero le dice al profeta Jeremías: pero de aquí a 70 años espero se hayan arrepentido, porque los sigo amando. Y los voy a llamar y voy a usar a uno que ustedes no esperan, que ni conocen, ni él me conoce a mí, pero me va a conocer. Y lo voy a usar como mi instrumento para reunirlos a todos y que vayan a edificarme casa. Que vayan y me vuelvan a edificar mi templo. Que me adoren. Que regresen a mí. Dios en este tiempo, iglesia, está diciendo lo mismo a su iglesia. La gente ha entendido mal, porque creen que la iglesia es un tema social. Quieren tratar la iglesia como si fueran empresas, como si fueran organizaciones. Jesucristo es la roca, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Jesucristo funda la iglesia. La iglesia viene de la palabra eclesia, que es llamar afuera, congregación, congregantes. La iglesia somos nosotros. Dios pasó de aquel tabernáculo a poner su presencia aquí. Hazle así, aquí, aquí, aquí. ¿O acaso ignoráis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Y entonces, ¿para qué me congrego si está aquí? Porque el Señor dice: quien me ama tiene mi palabra y la guarda. Y su palabra dice: no dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre. Cuando nos congregamos, no digas ya voy a la iglesia. No, ya vamos la iglesia corriendo a congregarnos juntos, los templos del Dios vivo. El Señor dice: han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. Y el Señor está llamando a la iglesia en todo el mundo a que vayan y le edifiquen casa. La iglesia tiene que regresar a la senda antigua. Tiene que regresar al primer amor. La iglesia tiene que regresar al mensaje de la cruz.
La iglesia tiene que entender que es espiritual. La iglesia tiene que regresar al ayuno, a la oración, a la intimidad con el Espíritu de Dios. El Señor está despertando a muchos en este tiempo para que le edifiquen casa. Aquí. Edifícale casa. Una casa de oración. Te voy a decir algo. Ha habido veces que me toca entrar a lugares y esos lugares están sucios, huelen mal, hay bichos, hay ratones. ¿A ti te gustaría estar en un lugar así? ¿A ti te gustaría estar en un lugar así? ¿Cómo tienes tu casa para Dios? ¿La tienes limpia? ¿La tienes arreglada? ¿La tienes consagrada? ¿O está toda sucia? Está nueva. Tómele. Tómele. Véngase, véngase. Te lo invito. Véngase, véngase. Tómela. ¿Cómo sabe? ¿Sabe rica? ¿Está pura? Tómele, tómele, con confianza. Hijo, tráeme una gotita de agua del water. Preferentemente en un vaso desechable. Tómele, tómele. Está buena. Ahí está, espéreme, espéreme, no se la acabe. Muchos de ustedes dicen, es que es un permisito, un pecadito, una mentirita. No pasa nada. No pasa nada. Nomás tantito, un permisito. Ok. Extienda su mano. Así, así. No, no, ahí está. A ver, nomás vamos a echarle, nomás un permisito. Nomás una gotita. Ahí está. Tómesela, mi hermano. ¿No? A ver, ven, Isa, ven, hija. Se ve que tú eres de guerra. Tómatela, mijita. ¿Eh? No. Belemcita, tú nunca me quedas mal, hija. Vente. Órale, hija. ¿Por qué? Nomás una gotita. Peter. Nomás una gotita. Rafa. Nomás un minuto. ¿Qué? ¿Ah? 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 Ale. Miri. Pero si nomás fue una gotita. Nadie de ustedes se tomaría esta agua que parece limpia, pero con una sola gotita de agua sucia ya nadie se la toma. ¿Y por qué quieres que Dios sí se la tome?
nosotros somos como un vaso y Él bebe de lo que hay en este vaso de adoración, de alabanza. Porque si quieres que Dios se la tome, nomás un pecadito, nomás un tantito. Y luego la gente dice, no siento a Dios, no siento a Dios. Pues ¿cómo lo vas a sentir, mijo? Pues andas todo cochambroso. Nada más porque no ponen apodos en el mundo espiritual, si no te dirían el cochambres o el pelusas o el manchas o ver. Gracias, tírala, hijo, no vaya a ser que la dejes por ahí y me la zumbe. Sin santidad nadie verá al Señor. Ojo, no es perfección. Deja de confundir santidad con perfección, porque muchos se la sacan. Santo solo Dios, perfecto solo Dios. No es lo mismo, no es lo mismo, mijo. Deja de justificarte. Imagínatelo en un matrimonio. Mujer, ¿eres perfecta? ¿Eres perfecta? Fuerte. ¿Eres perfecto? Ok, nadie lo es. Pero eres de tu esposo. Eres exclusiva de tu esposo. ¿Y usted? Ahí está. La santidad no es perfección, la santidad es exclusividad. Tenemos un chorro de fallas. Yo también. Pero nomás soy de Dios y de la pastorita de mi corazón. Hueso de mi hueso, carne de mi carne. Eso es la santidad, no es perfección. Es que tú digas, soy exclusivo de mi Señor y de nadie más. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes por qué era importante que se reconstruyera el templo? Porque en el templo estaba el lugar santísimo. Estaba el arca de la alianza, estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Primero se reconstruía el templo y después habitaba su presencia en el lugar santísimo del templo. Amén. Primero reconstruyes el templo y después el Espíritu Santo vive en este templo. Si no hay reconstrucción del templo, ¿dónde vivirá su Santo Espíritu? Lo que mucha gente no entiende del Espíritu Santo es que es santo. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar en tu vida? Quiero que pienses un poco. ¿Cuántas cosas tuviste que pasar en tu vida para que hoy estés aquí? Y que un siervo de Dios te diga, Dios te predestinó, pensó en ti y te está despertando para que le reconstruyas su casa. Porque su Espíritu Santo quiere no solo visitarte, quiere
habitar, morar, vivir en ti. Quizás tú digas, yo hoy no iba a venir, pero una piedra en el camino me hizo que me desviara. Aquí estás. Dios puso esa piedra, Dios puso esa persona, Dios puso esa llamada, Dios puso. Pero no solo hoy, desde hace muchos años. Desde antes de que nacieras. Muchos dicen 150 años. Por los años que tengas, 50, 60, 40. Desde hace muchos años. Dios te llamó por tu nombre y te mandó a que le reedifiques casa. Edifícale casa. Edifícale casa. Dios pone todo. Tú edifícale casa. Vamos a orar para que Dios despierte tu espíritu. Veme aquí, veme aquí. Vamos a orar para que Dios despierte tu espíritu. Amén. ¿Y sabes cuál es una de las evidencias de que tu espíritu ha sido despertado? Te da hambre. Te da hambre. Cuando un niño nace y viene a la vida y es despertado, tiene hambre. Vamos a orar para que el Señor despierte tu espíritu y te dé hambre. Hambre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el Señor despierta tu espíritu, ya no vas a andar de inapetente. Ya no vas a andar, esos pastores que a todo el rato que quieren que vayamos. Pues, no, hijo, pues si al hambriento nadie lo tiene que obligar para que coma, solito llega. Poner la comida y llegan, quién sabe de dónde, pero aparecen. El que anda en la carne tiene hambre de la carne. Pero el que ha sido despertado en su espíritu tiene hambre. Dices, quiero adorar, quiero alabar, quiero orar, quiero servir, quiero leer la palabra. Me ha dado mucho gusto que muchos llegaron así, mira, como cartones. Y el Señor ha empezado a despertar su espíritu y de repente, ¿saben qué? Pastores, ¿podemos servir? Sí, hijo, ¿cómo no? Ahí hay una escoba, órale, le están dando. Porque tienen hambre, porque cuando el espíritu despierta, hay hambre. ¿Y sabes cuál es uno de los síntomas cuando alguien está adormecido o enfermo espiritualmente? ¿Sabes cuál? Pierde el apetito. Ve a un enfermo. No come, no tiene apetito. Nomás quiere, mira, dormir. ¿Por qué? Porque está enfermo. Pero nomás sana. ¿No hay una sopita? ¿No hay un caldito de pollo? Este ya está bien. No, sigo malito. Sí. A ver quién te lo cree. Cuando alguien sana empieza a tener hambre. Amén. ¿Cuánta hambre tienes? No me digas.
Pero si te tienen que estar, ya, gordo, lee la palabra, ándale, vamos a la iglesia. Ay, cuando tu espíritu despierta, cuando tu espíritu es vivificado, dile al de al lado: tienes hambre. Tienes hambre. Tiene hambre, hermana Jenny. Así que te voy a decir algo, ya estamos terminando. Véngase. Se puso enfrente, por ahí. Duermas. Yo este sencillo pastorito de Pachuca, y esta humilde pastorita de Pachuca, y esta hermosa pequeña de Pachuca, ¿qué vamos a estar así? Estamos, despiértese, se vuelve a dormir, despiértese, se vuelve a dormir, despiértese, luego ya estás ofendido. Oh, ya, déjeme dormir, oiga. Vamos a darle. A mí que me hacen. ¿Serio? ¿Serio? Yo hablé con Dios y dije: Señor, yo me doy. Ya estoy, órale, despiértese, ándele, ya no sea así, ya despiértese. Ya, Señor, yo me doy. Mejor oro a ti, tú despierta a todos. Para que anden hambrientos de ti, para que anden encendidos en el Espíritu. Amén. E inmediatamente, cuando el Señor despierta tu espíritu, te da hambre y quieres edificar la casa, y quieres servir, y quieres buscarlo, y quieres adorar, y quieres... ¿Sí me explico? Y con esto terminamos. No se engañe, hermano, no se engañe, no se engañen, no se engañen. No se engañen. Hay mucha gente que dice: es que yo me sentí vivo, me sentí viva en el Congreso de hace 20 años. Qué feo que seas así. Tú tienes que mantener, si tu espíritu está despierto, tienes que mantener el hambre por Dios, el fuego. Muchos dicen: ya enloqueció. Claro que enloquecí hace muchos años por Jesús. Y cuando quiere venir el enemigo ahí a dormir, a adormecer mi espíritu, sáquese en el nombre de Jesús. Imagínate que llegara y les dijera: hermanos, levanten las manos y adoren apasionadamente. Alabaré. ¿Qué es eso? Dios hablando. Tienes que mantener tu espíritu despierto. Hoy Dios lo va a despertar y manténlo despierto. Dale de comer.